vimos, se pasa bomba, y ahí ha empezado a hablar en italiano sin que yo estuviera. Después de 5 años y 9 meses de haber escuchado italiano, y nunca ha pronunciado palabra en italiano conmigo, porque claro, estando en España, viendo todo en español y escuchándome a mí que interactúo con personas españolas y hablo perfectamente español, ella no se ha nunca molestado en hablar en italiano. Entonces me pregunto, desde el año pasado está dando inglés, está dando social science, ciencias sociales, ciencias naturales, educación física, arte, lo que llamabais plástica, me parece, en España, en español, y todo lo que venga en español en el colegio, porque así lo hace el colegio. Entonces, si el profesor de educación física tiene habilitación en inglés, el profesor de educación física le hablará en inglés. Y si hay suerte, el profesor de educación física tiene una buena pronunciación en inglés y puede explicarse más allá de decir lo que tiene que decir en inglés. Y si hay mala suerte, mi hija viene a casa diciendo I speak Spanish. Esto me plantea qué es el bilingüismo y cómo se entiende el bilingüismo, porque el bilingüismo es lo que yo he vivido en mi casa con mi hija. Y no meterles delante de un libro y estudia la Unit 1. Esos son los deberes. Con 6 años no saben ni leer en español. Yo desde luego en italiano no le he enseñado a leer ni a escribir. Simplemente cuando ella quiere escribir a alguien, me hace una pregunta: mamá, ¿esto cómo se escribe? Entonces yo se lo digo. Yo no voy a hacer clases particulares a mi hija paralelamente en italiano para que avance el italiano. Tiene que salir de su curiosidad, tiene que ser motus propio de la niña en decir: mamá, ¿esto cómo se escribe en italiano? Mamá, ¿esto cómo se dice en italiano? Nunca le he forzado a hablar en italiano. Y mirad, cuidado con lo que estamos haciendo, porque yo me dedico como trabajo y siento alargarme tanto, pero me interesa compartir con vosotros estas cosas. Me dedico, mi trabajo es intérprete de simultánea consecutiva y traductora. He estudiado, tengo una habilitación, tengo una licenciatura en interpretación y traducción, conozco 4 idiomas y nada, simplemente lo que yo he decidido con mi hija era contrario a todo lo que me decían mis compañeros de trabajo, mis compañeras de trabajo, que me decían: cuando la niña te hable en español, tú contéstale que no entiendes. Y yo, flipando, porque sigo flipando, que el ser humano se está yendo con la cabeza. Digo, pero si la niña me ve que hablo con la gente, ¿cómo le voy a decir que a ella no le entiendo? Le voy a confundir los hemisferios y el cerebro de la niña se le hace un cacao. Y me decían: no, pero esto sirve porque luego te hablará solo en italiano. Digo, mira, la niña hablará italiano si quiere hablar italiano. Yo no la voy a forzar. Y esto se me planteó cuando tuve que elegir el colegio para mi hija. Vivo aquí en el barrio, en la calle San Bada, distrito Ciudad Lineal, y tengo un colegio, el Conde de Romanones, justo enfrente de casa, que me habían desaconsejado por cambios constantes, porque entra gente, sale gente, es una zona de muchos inmigrantes, ese no, y no sé qué, no sé cuánto. Me aconsejaron otro y eso, y yo vi unos cuantos. Bueno, final público. ¿Por qué? Porque yo soy italiana y para mí a la escuela concertada o privada van los burros. En Italia es los burros, lo que no pueden con la escuela pública, lo que suspenden de la escuela pública o en la universidad pública, se van a la privada y a la concertada. Justo lo contrario que sucede aquí en España. Entonces, otro flip en colores. Entonces, digo, me gustaba
el método Montessori, Wolford, todas estas cosas, pero también era contrario a mis valores. Digo, la escuela es algo público, la educación es algo público. Y a mí me gusta mucho que los niños no cojan un libro hasta los 8 años, porque esto tiene que ser, todavía no tienen el cerebro preparado para escribir y para leer, hasta los 8 años, y hay estudios neurológicos ya muy claros, y aquí seguimos haciendo siempre los mismos errores. Y además, no solo los profesores o los centros, los padres, que si tiene un niño que con 3 años es capaz de leer en 3 idiomas, mi niño es el más inteligente, y yo voy a presumir por todo lado. Aquí estamos, de verdad, estamos muy mal, porque estamos adelantando cosas de mayores a niños que lo único que tienen que hacer es ser niños. Exactamente. Entonces, nosotros estamos presionando por un lado, y los padres nos encontramos en la tesitura todas las tardes de un montonazo de deberes y en inglés. Yo podría echarle una mano a mi hija, porque hablo inglés, pero no se la he hecho la mano a mi hija. Y le digo, lo siento por mi hija porque lo está pasando muy mal. Y le digo, pregúntale a la maestra. Pregúntale. Es que yo se lo pregunto y ella me contesta en inglés. Digo, y pregúntaselo otra vez que no la has entendido. Y ella me contesta con lo mismo en inglés. Digo, y pregúntaselo. Y claro, si fuese yo mi hija en un colegio, estaría hora y media preguntándole, es que no me entero, diciéndole, es que no me entero, es que no me entero. El problema es que muchos profesores, muchos, no todos, porque hay profesores muy preparados, pueden contestar en inglés siguiendo lo que está escrito en el libro, no con otra forma, no parafraseando, no cambiando la sintaxis, no que el niño se entere de verdad en inglés. Y luego dicen que la ley les obliga a contestar solo en inglés, porque esta es la respuesta que me han dado en una reunión de padres. Es que por ley yo no puedo contestar en español en clase. Entonces las leyes sirven como escudo en algunos casos, y no nos metemos en la cabeza que hay leyes injustas, y contra las leyes injustas hay que luchar. Entonces, hablando de lo nuestro, ¿qué es el bilingüismo? ¿El bilingüismo es meterles conceptos en inglés? ¿O el bilingüismo es saber hablar y saber expresarse en inglés? Que es la base de todo. Si tú a un niño no le enseñas a sentirse cómodo con un idioma, y esto hace falta años para sentirse cómodo en un idioma. Nosotros, antes de los 2 años, 3 años, todo ser humano no tiene un concepto de idioma y habla tranquilamente, claro, con un vocabulario limitado, pero habla tranquilamente. Si no damos este tiempo de incubación de un idioma, no se podrá hablar nunca de bilingüismo. Bilingüismo quiere decir que hablas los 2 idiomas como si fueran el tuyo materno, y ya está, y te puedes expresar y puedes decirle, me he roto una uña del pie en inglés, y puedes hablar de las estrellas y de los planetas, pero desde lo más mínimo, desde lo más pequeño a lo más grande. No empezar de lo más grande para luego ir a llevar y irse a Inglaterra y no saber cómo se dice, me puedes poner un plato de algo. Entonces vamos a ver cómo llamar este método que se está utilizando aquí en la Comunidad de Madrid, porque bilingüismo no se puede llamar. Se puede llamar formación en inglés, lo que queráis, pero si queremos bilingüismo tenemos que dar un tiempo de incubación. No podemos estar el primer día hablándole en inglés, después de un mes de haberle dado libros y unidades enteras a estudiar, para estudiar en casa, donde los ejercicios de los libros ponen read and write, leer y escribir. Si la niña no sabe leer en el español,
Claro que me lee y have got. Es normal, si le están enseñando a estudiar a leer en español, que le enseñas en inglés a leer, que no se lo estás enseñando, se lo mandas para casa. Sí, lo siento por el tiempo. Entonces, si alguien quiere el cambio, habría muchas cosas que tratar y también propuestas que hacer, pero claro, cedo la palabra. Gracias. Disculpa por... Lo entiendo perfectamente. Hay palabras pedidas para que puedan intervenir. En un turno... Puedo coger más palabras. El turno está como sigue. Víctor, aquella puta cara allí, disculpa que no te conozca, Inma. Después voy yo, después aquella Achelo y alguien más. Sí, y aquí también, en esta parte de aquí. Gracias. Sí, bueno, la compañera acaba de lanzar una serie de ideas muy interesantes. Primero, el tema del bilingüismo. Oficialmente el programa se llama bilingüismo, bilingüe, pero cuando nos forman a nosotros nos hablan del I-Calling o del CLIL, ¿no? El CLIL es el Content Language and Integrated Learning, o Content Learning and Integrated Language, es decir, es una forma de explicar los contenidos usando el inglés como vía de comunicación, ¿no? Es decir, bilingüismo realmente o no es. Los chicos que terminan el programa no son bilingües, ¿no? Como entendemos bilingüe, como un niño, por ejemplo, que se cría en un ambiente con padre y madre de diferentes países, diferentes idiomas. Entonces, bueno, pues realmente la comunidad lo viene como bilingüismo, pero luego, fuera de la oficialidad, pues se entiende que no es así, es mejorar la competencia lingüística, ¿no? Había una serie de temas importantes que he hablado antes de la segregación. No hemos hablado de la segregación de centros. En Madrid quizá no pasa eso, pero en los pueblos donde hay 2 o 3 institutos es terrible cómo se pelean los institutos por tener el bilingüismo, y ocurre cuando consiguen el bilingüismo, pues el instituto que no lo consigue se lleva lo peor, digamos, entre comillas, ¿no? Lo peor porque tiene menos recursos, ¿no? Menos recursos para atender a los institutos. Esto yo estuve una serie de años exiliado en Pozuelos, esto lo vi claramente, ¿no? El pánico que tenía en el instituto, que era no bilingüe, porque le iban a dar el bilingüismo al otro instituto, y entonces, bueno, pues eso suponía una falta de recursos. ¿Cuál era la opción? Optar por ser un instituto tecnológico, ¿no? De bachillerato tecnológico, donde, bueno, pues les dan más recursos y pueden dar las clases en castellano, ¿no? Podríamos hablar también de los asistentes lingüísticos. Esto es otro tema, ¿no? Los asistentes lingüísticos se ha gastado la Comunidad de Madrid una millonada en asistentes lingüísticos, que son gente sin formación, en general. Hay algunos que vienen del programa Fulbright, que bueno, estos por lo menos tienen cierta formación, pero hay otros que no la tienen. Y de hecho, igual que decía Alina, que hay profesores que tratan de deshabilitarse, hay muchos profesores que no quieren asistentes de sus clases. Y de hecho hay institutos donde al principio del curso el jefe de estudio preguntaba ¿quién quiere asistente? Porque nos han enviado 5, 6, 7 y muchos profesores no los quieren porque molestan. ¿Molestan? Digamos esto en el sentido no peyorativo, es decir, son gente sin preparación, gente que va a dar apoyo en clases de ciencias naturales y que no saben nada de ciencias naturales, y entonces lo que hacen es interrumpir muchas veces el proceso, ¿no? En sí. Dentro del bilingüismo en inglés no se puede hacer lo que se puede hacer, por ejemplo, el bilingüismo en alemán. El bilingüismo en alemán es un proceso mucho más lento. Los profesores tienen una hora fuera de clase donde con el asistente de alemán preparan las actividades. El asistente de alemán no entra en clase. Sin embargo, nosotros en inglés no podemos hacer eso, ¿no? Tienen que entrar obligatoriamente en clase, ¿no? Y lo cual supone muchas veces un problema, ¿no? Ciencias sociales quizá, bueno, pues menos, pero yo sé compañeros que en cuarto de la ESO de ciencias naturales donde tienen que dar genética, pues les llega un chico de 19, de 20 años que está estudiando español en la Universidad de Massachusetts y bueno, pues como que no tiene ni idea, ¿no? Ni información, ¿no? Y luego está el tema de los asistentes irlandeses o los co-teachers, ¿no? Se estuvieron contratando y se contratan profesores con el estatus de profesor que tienen que dar clase con el profesor español en la clase y bueno, pues que tienen este estatus un poco así, pues sui generis y que rompe un poco la esencia del acceso a la función pública, ¿no? Otro aspecto también importante es lo de no hablar inglés, la prohibición de no hablar en castellano en clase. Efectivamente es así, pero bueno, yo sé de compañeros que no es que hablen en español en clase, pero sí sé compañeros que cuando terminan una lección dedican una clase a dar todo lo que han dado en español. Más que nada hacer preguntas. Y bueno, vamos a ver, he explicado la lección en inglés, pero ahora hacerme preguntas, vamos a ver en castellano, hablamos media hora, por si tienen alguna duda, ¿no? Por supuesto, todos los profesores, y yo incluido, damos una lista de vocabulario en inglés, pero o bien las buscan ellos en español o las ponemos en español. Eso viene en los libros también, o sea,
porque hay que imprimir los contenidos. Porque eso es muy importante. Cuando mi hijo, me acuerdo, estaba en sexto de primaria quiero recordar, en cuarto de primaria, le daban en España, Geografía Física de España, pues ya alucinaba con un libro en el que hablaba de la Catalan Coastal Range. ¿Sabes lo que es eso, no? La cordillera costero catalana. O sea, bueno, yo le diría, pero esto realmente es increíble. O sea, yo doy ciencias sociales y cuando yo doy geografía de España no digo Central System o Galician Massive. No, digo macizo galaico y sistema central. Otras cosas, por supuesto, de historia e internacionalidad, sí lo digo en inglés. Hay ciertas cosas que son un poco como de lógica, ¿no? O sea, de lógicas, ¿no? Hombre, los nombres propios no se traducen, esto lo sabe todo el mundo. Los nombres propios no se traducen. Yo soy traductora y te puedo asegurar que si me veo, sistema central, yo lo dejo, aunque en italiano se diría sistema central, lo dejo sistema central porque es español. Claro, sí. Pero digo que en muchos libros lo he visto traducido. Sí, es una cosa sí, ya pero como en absurda, los libros hay unas burradas. Y luego respecto a los padres, estos que llevan muy a gana que sus hijos tienen muy buen nivel y demás, bueno, yo me he encontrado casos en las propias clases donde y compañeros míos que llevan a cierto instituto muy de élite en el bilingüismo que no quiero nombrar, pero en el que me dicen, no, es que mis hijos tienen un nivel de inglés buenísimo y se ríen hasta de la pronunciación de los profesores que les dan ciencias naturales o ciencias sociales. Esto le estamos enseñando. Terrible, ¿no? Y en mi instituto yo he tenido casos de chicos que a lo mejor han hecho un curso de verano en Irlanda y te vienen aquí como vacilándote con el inglés. Sin embargo, los chicos que son bilingües, que los hemos tenido de padre o madre anglosajón o irlandés, pues esos chicos nunca te llaman la atención ni te corrigen ni nada por el estilo, son muy respetuosos. En otros casos suele pasar eso, ¿no? Eso es también una implicación incluso que se da en las familias de tipo mental que se traslada a los alumnos. Vamos a ver qué estas ideas. Gracias. Tiene Inma la palabra ahora. Vale, sí. Yo sobre todo he de decir sobre cosas que decía que se deberían de empezar a hacer. Yo vuelvo a repetir, como he dicho antes, nosotras hicimos un grupo que hemos estado 2 años haciendo un auténtico estudio de todo esto, con legislación, mirándolo todo, y nos hemos dedicado a llevarlo por todos los grupos parlamentarios que nos han recibido. Se lo hemos contado, tanto los del Congreso como los de la Asamblea. Todos alucinaban, porque muchos no conocían esto de los decretos, o sea, eran cosas. La verdad es que nos ha costado mucho. Hemos conseguido que algún grupo hiciera preguntas en la Comisión de Educación de la Asamblea. Preguntas que nunca fueron respondidas. Y bueno, sí que es verdad que fue a raíz de todo esto, yo no sé si sería un efecto después, pero fue cuando ya sacó la UGT todo ese estudio que hizo sobre el bilingüismo, y todos lo sabemos, y por lo muy pesados también que fuimos nosotros, insistiendo con lo de los decretos, pero vamos, tampoco se ha avanzado mucho.